پاسخ قدرتمندانه سپاه هم در خور تدبره. ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. همین عشق و وفاداری مردم، همین اشک و آه مردم، همین حضور مردم، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi el muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Salamun alaikum, queridísimos hermanos, queridísimas hermanas. Muy bienvenido en esta nueva clase sobre el Islam y la política. Hoy queremos responder esa pregunta. Hemos llegado al capítulo muy importante que se titula El primer plan de los profetas. Hemos hablado en las clases anteriores que los profetas han venido para cambiar nuestra vida. Y para cambiar nuestra vida, ellos tienen un plan bastante importante para que nosotros podamos gozar aquí en la tierra y en más allá. Eso era el plan de los profetas. Y el factor principal y más importante que puede cambiar las sociedades es el asunto de la política. Quiere decir, quien tiene la política en la mano puede cambiar el ambiente de nuestra vida. ¿Por qué puede cambiar la sociedad? A través de la política tú manejas la economía, la industria, la educación, salud, todo. Quiere decir, la política significa quién va a ser el jefe y el poder total va a estar en manos de el sistema político que está mandando en ese país. Listo. Entonces, si el profeta viene para cambiar la sociedad, necesita cambiar el ambiente que vivimos. Que la sociedad no sea una sociedad del pecado. Que la sociedad no me empuja hacia el pecado. Listo. Para ello, cada profeta que llegó, necesitó ir a tener ese poder. Entonces empezó su lucha política. ¿En contra de quiénes? En contra del reino de Satanás, en contra de los que trabajaban para Satanás, para su ego, los arrogantes. Nosotros lo titulamos los arrogantes durante la historia. A veces eran un grupo de personas, a veces era un dictador, un faraón, un rey, quien sea, los profetas luchaban en contra de estas personas. Bien, ahora llegamos a esa pregunta. Un profeta llega y él quiere empezar su lucha. ¿Cómo y con qué palabra y con qué planes empieza su lucha, su marcha, su revolución? ¿Cómo la va a empezar? Mira, el primer paso es lo más importante, porque si fracasas en el primer paso, el resto también puede llegar al fracaso. Pero si aquí en el primer paso ganas a muchos creyentes, puedes atraer mucha gente en primer paso. Entonces, el primer paso te garantiza llegar a la victoria en el futuro también. Entonces, la primera pregunta especial, importantísima es, ¿cuál era el primer plan de los profetas? Ahora Dios envía a un profeta. Lo primero que va a enseñar el profeta, lo primero que va a invitar, ¿cuál es? ¿Pueden adivinarlo? ¿Cuál va a ser el primer paso de los profetas? Es que el comienzo, el punto de arranque es bastante importante. En ello hay que ir a estudiar la historia, cada uno de los profetas, cómo empezaron su revolución, su movimiento social. El objetivo de ellos ya está bien claro, lo sabemos. Quieren quitar a estos poderosos del poder. Eso es el objetivo final, quitar a ellos del poder.
establecer un gobierno justo, hacer muchos cambios en la sociedad, muchas reformas en la sociedad, invitar a la gente que adoran a Dios, entre otras cosas. Llevar a la sociedad a su perfección. Pero la pregunta es, la primera palabra, la primera enseñanza, el primer plan, lo primero que el profeta decía, esto vamos a arrancar con ello. ¿Qué era? Bueno, nosotros pensando con una mente materialista, ahora, por ejemplo, decimos, mira, Sheikh Komi llega a país X y quiere formar el primer gobierno islámico. ¿Cuál va a ser su primer plan? Ustedes, pensando un poquito con razonamiento material y a la vez piensan que están haciendo lo más correcto, dicen, Sheikh, mira, cuando en el comienzo tú llegas, debes decir, Señor, el gobierno tirano, te aceptamos. Coincidimos con todas tus normas, pero con una condición que nos respetes como una minoría. Quiere decir, vamos a empezar con una tolerancia con el poder. Nosotros. Ahora, los creyentes que aquí vivimos en la tierra, ¿qué hacemos? Cuando queremos entrar en una sociedad, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a decir las cosas de una forma conveniente al poder, para que no le va a molestar al poderoso, al rey, al dictador que está al mando. Quiere decir, nosotros vamos a modificar lemas islámicas, tal vez normas islámicas, adaptando todo para complacer al enemigo que nos deja el paso. Así, ¿no es así? Ustedes en la sociedad en Occidente, las mujeres quitan el velo islámico, los hombres se afeitan, no sé, se ponen ropas occidentales, todo. Incluso abandonan el rezo, el pilar del Islam, lo más importante, lo abandonan. ¿Para qué? Para agradar al enemigo. Si esto, por ejemplo, es un enemigo, es un cruel, es un tirano, es un dictador, es quien está haciendo todo lo posible para establecer su poder, cueste lo que cueste, es una persona que está expandiendo, o es un sistema expandiendo el reino del diablo en la tierra. Entonces dice, nosotros somos minoría, no tenemos el poder. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tolerar a lo máximo, cambiar el Islam al gusto del enemigo. Lo vamos a hacer de esa forma. ¿No es así? Mucha gente que usted conoce que vive en Occidente, y el resultado, ¿cómo va a ser? Bueno, quiere decir que vamos a presentar un modelo del Islam débil. Vamos a la historia de la Revolución Islámica. Desde el comienzo de la Revolución Islámica, Imam Khomeini, cuando llega al poder, ni tiene el ejército, ni tiene un poder económico, no tiene nada, Imam Khomeini, un hombre viejo, un hombre sabio de Dios, llega a Irán con cerca de 80 años, con cáncer, con problemas cardíacos de corazón, con un montonazo de cosas, ¿sí? Que cada día los médicos dicen, no sabemos hasta qué día Imam puede sobrevivir, con el riesgo de salud y todo. Ese señor llega, ¿tiene dinero? No. ¿Tiene alguien que le apoye algún poder? La Unión Soviética, no sé, Estados Unidos, Inglaterra. No, no existe. ¿Y tiene algún ejército? No. Entonces, ¿qué tiene ese viejo? Solo tiene una fe y tiene Dios. Y un pueblo que le ha creído. Mira, un pueblo que le ha creído. Entonces, como todo un buen político, cuando Bazargán llega al poder, Bazargán es una persona que ha luchado en contra del rey, es una persona nacionalista y quiere todo lo mejor, en apariencia, todo lo mejor para el país. Entonces, Bazargán insiste que Imam no debe hablar fuerte en contra de Estados Unidos, en contra de los poderes del mundo, en contra de los arrogantes del mundo. Y Imam debe tolerar, mira ese concepto. Bazargán exige que Imam tolere a los arrogantes. Dice, estamos en el comienzo del poder. Primero, no vamos a decir nuestras últimas palabras. ¿Cuáles son nuestras últimas palabras? Nosotros queremos que el gobierno islámico en Irán
sea base y prepare el terreno para la venida del Imam Mahdi. ¿Qué quiere decir la venida del Imam Mahdi? Quiere decir que vayamos a derrotar a todos los arrogantes tiranos del mundo, establecer el gobierno justo del Imam Mahdi. Eso es la última palabra. ¿Sí? Eso es la última palabra. En el comienzo, ellos, estos políticos que habían estudiado en Occidente, nos decían, al Imam Khomeini decían, mira, tú debes primero mostrarte muy benigno, muy tolerante, muy amigo del Occidente, que todos los enemigos vuelvan tu amigo. Después, con el paso del tiempo, poco a poco, ya empiezas a sacar tus lemas. Cuando ya tienes suficiente poder, dices, mira, nosotros no somos amigos, les hemos engañado, somos así, nosotros queremos derrotar al poder del Occidente, eso somos. Quiere decir, los primeros pasos con mucha tolerancia, muy amistosa, muy amable, ya todo eso, y al final, como que ellos dicen, quitando la máscara, mostrando la cara verdadera que tienes. Eso era el ejemplo que ellos nos enseñaban. Y exigían. Bueno, pero ¿qué hizo Imam Khomeini? Desde el comienzo, ¿qué dijo? Dijo, no a Israel, no a Estados Unidos, ni la Unión Soviética, ni a Inglaterra. Nosotros somos defensores de los oprimidos del mundo. Y lo primero que hizo, como ellos dicen, los políticos dicen, compró el peor enemigo del mundo. Ya, consiguió. ¿Cuál enemigo? Israel. Imam no sabía que Israel es patrocinado, apoyado por todos los judíos del mundo. Sí lo sabía. O por la gran mayoría de los judíos del mundo. Lo sabía. No sabía que si del primer pie lo pone mal y empieza a apoyar a los palestinos, le va a ser muy costoso. Sí lo sabía. Entonces, ¿por qué lo empezó así? Es una pregunta bastante importante hasta hoy en día. Para muchos políticos esto es importante y la clase de hoy lo va a responder. ¿Por qué el primer paso del imam? En los primeros días que había llegado a Irán, cerró la embajada de Israel y entregó esa embajada a mano de los palestinos y así se fundó primera embajada de los palestinos en el mundo. En aquel entonces Yasser Arafat no era un hombre tan bandido. Era como los líderes de resistencia, vino, entre otros llegaron a Irán, montonazo de cosas que pasaron. Imam Khomeini fundó a Hezbollah, lo fortaleció. Es decir, todo lo que necesitaba para sus planes, como los finales de su plan, como las profecías que dicen que antes de la venida del Imam Mahdi, Jerusalén y Meca debe estar en la mano de los creyentes. Entonces empezó todo ello. Incluso Imam exigió y enseñó a los peregrinos que cuando van a Meca, justo en el día que llegó Sura At-Tauba, que es un capítulo del Sagrado Corán, capítulo 9, que habla, es una aleya de que Dios dice, Dios detesta, rechaza a los incrédulos. Entonces es Bara'atul Mushrikin. Y es un sura que no empieza con Bismillah en el nombre del misericordioso, no empieza así. Entonces Imam Khomeini, en recuerdo de ese día, de ese gran día, que Dios rechaza a los incrédulos, a los corruptos arrogantes del mundo, entonces exigió que los peregrinos hagan manifestación en Meca bajo el reino de Arabia Saudita y que rechacen a Israel, a Estados Unidos y a ellos. Y eso llegó a el año 1980, vamos a decir 87, si no me equivoco, es más o menos 86, 87, que pasó la peregrinación que Arabia Saudita, defendiendo a Estados Unidos, a Israel, masacró y mató a muchos miles de peregrinos. ¿Por qué? Porque ellos decían la última palabra en el Hajj. Decían no a los arrogantes. Entonces nos surge esa pregunta, ¿de dónde hay que empezar? Estamos viendo al Imam Khomeini, desde el comienzo dice todo. No quiere tapar su objetivo, no quiere engañar algo, no. Dice todo lo que es, lo expresa. Vamos a ver, a veces un poder llega al mando, se empieza a fingir.
no soy lo que soy. Y empieza a decir otra cosa para agradar a los demás. Pero después, poco a poco, cuando llega al poder, por ejemplo, Saddam Hussein, el dictador de Irak, cuando él y su equipo llegan al poder, van a ser asistentes de Qasem al-Bakr, ¿sí? De la presidenta anterior de Saddam. Cuando van a penetrar bien en el poder, poco a poco ya están en lugares que buscaban, y después, en un día para otro, ya van a hacer el golpe del Estado. Después de 3 años de estar muy calmado, muy conveniente, muy amable, de repente hacen el golpe de Estado y toman el gobierno. Así que ya dicen, el mundo de la política es el mundo de la mentira. Hay que empezar con palabras muy suaves, muy lindas, pero después al final le vas a engañar, le vas a decir lo que eres. Entonces, si preguntamos a los políticos cuál es el consejo que dan a los profetas, dicen que los profetas deben empezar así. Empezar, no decir la verdad, saliendo muy suavecito, ya muy lindo. ¿Qué opinas de LGTB? Ya son buena gente, pero en realidad que nosotros les apoyamos y que al final, y dice al final ¿qué? Dice, no, es tan ambiguo que hablan, es como la iglesia. Tan ambiguo, con tantos protocolos que hablan, no dicen la verdad. Es que de alguna forma quieres mostrar la verdad a conveniencia de los tiranos, arrogantes. Bueno, eso es el mensaje que nos enseñan los políticos, no sé, los que conocen el mundo material. Pero ahora vamos a ver qué hicieron los profetas de Dios. ¿Cuál era el primer paso que tomaron los profetas de Dios y por qué lo hicieron? Vamos a ver. Los profetas de Dios no toleraron a los arrogantes. Desde el primer día dijeron la última palabra. Desde el primer día dijeron la última palabra. Es muy interesante. ¿Y la última palabra cuál era? La única persona que puede estar al mando es Dios. El único gobierno que nosotros consideramos el gobierno justo es el gobierno de parte de Dios. Punto. Eso es la última palabra. Quiere decir, no permitimos que ningún tirano, ningún arrogante, ningún corrupto esté al mando. Eso, la verdad, es como un terremoto en la sociedad. ¿Eso qué es? Mira, en Surat An-Nahl, aleya 26, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Hemos enviado a los profetas, hemos levantado, quiere decir, los profetas empezaron su revolución. Ba'asna significa empezaron su revolución, su levantamiento, con ese lema, con esas consignas. An i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Quiere decir, la primera palabra era el último objetivo que querían conseguir. An i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Que solo adoren a Dios y rechacen al arrogante. Wajtanibu at-taghut. Rechacen al arrogante. Que detesten al arrogante. Que no permiten que el arrogante domine a ustedes. Eso era la primera palabra de los profetas. Volvamos al Imam Khomeini. ¿Qué hizo Imam Khomeini? El primer día que Imam llega al poder, rechaza a Estados Unidos, rechaza a Israel, rechaza a la Unión Soviética. Dice, na Sharqi, na Garbi, Jumhuriya Islami. Ni el Oriente, ni el Occidente, la República Islámica. Nosotros no vamos. Dicen, por favor, lo mínimo que deja que la Unión Soviética te apoye. Dice, no. Ellos también son arrogantes. Ni queremos ninguno de los arrogantes. Na Sharqi, na Garbi. Ni el Oriente, quiere decir la Unión Soviética, China, ni el Occidente, Estados Unidos, Inglaterra, no sé, Francia, Alemania. El camino de Dios. An i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Que solo adoren a Dios y que rechacen al arrogante. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Digan, no hay divinidad más que Dios. Solo Dios. El gobierno solo es para Dios. Eso es la última palabra. Dice, en el comienzo lo decían los profetas. Entonces, el principal lema y lo más importante era el último. Lo último lo decían en el comienzo. Con la sinceridad, con la veracidad, decían todo lo que pensaban. Desde el comienzo. Entonces, ¿por qué lo decían? Empezando por la unicidad de Dios,
Pero ¿qué significa la unicidad de Dios? La unicidad de Dios es el único que nos puede ayudar a crecer espiritualmente. Una persona que tiene el politeísmo, que es decir, cree en diferentes poderes que están al mando, nunca puede obedecer a uno de estos, porque cree que hay muchos poderes. Hay muchas fuentes del poder. Cuando dice unicidad de Dios, Dios es el único todopoderoso, el único creador, el único que debo obedecer, el único que voy a pedir ayuda, el único que puede tener el gobierno en la mano. Entonces, ese único lo voy a adorar, lo voy a obedecer, lo voy a pedir. Y ese único me va a ayudar a crecer. Entonces, son solamente las normas de Dios que voy a poner en práctica. Entonces, ¿qué significa una sociedad en base de la unicidad de Dios? Cuando tú dices Dios es el único, quiere decir estás rechazando cualquier otra jerarquía. Jerarquías basadas en el racismo, jerarquías basadas en el dinero, en el poder, en clases sociales, en el élite, en el francmasonería, entre otras cosas. Todas esas élites, esta jerarquía, lo vamos a rechazar cuando hablamos de la unicidad de Dios. Porque para Dios todos son lo mismo. Todos los seres humanos son creados de Dios. La relación entre Dios con cada uno de sus creaciones es lo mismo. Dios es el creador misericordioso, sabio, amable, y tú eres su creador que te ama, punto. Ni tú eres alguien especial, ni Dios te va a dar un privilegio especial, ni a otro. Quiere decir, una igualdad, pero total, no de mentira, una igualdad parcial. Lo que hoy en día se habla mucho de la justicia, lo que no ves en la sociedad es la justicia. Porque el más adinerado puede vivir mejor, según los materialistas, ¿sí? Pero lo que tiene menos dinero ya va a tener menos estudio, menos salud, menos seguridad, menos casa, menos nada. Ya, esa injusticia, Dios no lo permite. Entonces, llegando a una sociedad unicitaria, que es decir, que cree en la unicidad de Dios, significa que hay un solo alma que domine al país, la sociedad, y que sea un sistema justo, un sistema sin clases sociales, igualdad de género. Igualdad de género no significa que todo lo que el hombre hace, la mujer debe hacer. No, nosotros hacemos la justicia entre el género, entre los hombres y las mujeres. Que el hombre debe hacer lo que es justo y la mujer también debe hacer lo que es el más conveniente, porque la mujer se queda embarazada y es injusto que tú digas que la mujer debe hacer el mismo trabajo que el hombre. Es injusto. Las normas islámicas luchan por la justicia, no la igualdad como de locos. Que una mujer embarazada debe trabajar como un obrero igual que un hombre. No, eso es injusto. ¿No? Entonces, en el Islam tenemos la justicia de género, no igualdad, como esa locura que en Occidente se habla. Que la mujer debe trabajar igual dar a luz. Eso es injusto. El hombre debe trabajar y pagar todo el sustento y manutención de la mujer y sus hijos. Y la mujer, tranquilo, se dedica a lo que le da gana. Puede ser que tenga un negocio, puede ser atender a sus hijos, a dar a luz. Todo lo que es conveniente al cuerpo de la mujer, que estudie la mujer, que tenga un rol activo en la sociedad, pero sin exigir que la mujer debe pagar su manutención. Eso es lo peor y lo más injusto que la sociedad en Occidente ha impuesto en contra de las mujeres. Bueno, entonces, en esta sociedad de Dios, la injusticia no se permite, desequilibrio no se permite. Esto que algún grupo de la sociedad sean los privilegiados, los más adinerados, los más, que aprovechan más, oportunistas, no se permite. Que uno tenga el derecho de gobernar a los demás, que exija que los demás le obedezcan, eso no se permite. ¿Por qué? Porque soy élite, porque nuestro partido ha ganado. Por ello, nosotros podemos decidir por ustedes, podemos decidir por la vida de ustedes. Podemos decidir que vivan pobre o que vivan rico. Podemos decidir sobre salud de ustedes. Eso Dios no lo permite. No, todo debe ser igual y justo bajo las normas de Dios. Una sociedad sin opresores, un gobierno así que es necesario para la perfección del ser humano. Entonces, la primera lema, la primera consigna de los profetas es el último. Los profetas no vienen a
fingir o decir una mentira y después poco a poco mostrar lo que son. No, desde el primer día van a mostrar el último, lo que son. Hemos venido para invitar a la gente a adorar a Dios, poner nuestro gobierno justo y rechazar a los tiranos, a estos corruptos que están al mando. Punto. Entonces, desde el primer día que los profetas se levantaban, la fila de los aliados y la fila de los enemigos, en primer día se ponían en fila la gente. Los que querían apoyar a los profetas iban a apoyarlos. Los que querían luchar desde el primer día se convertían como enemigos. Porque el primer día ese profeta, por ejemplo Jesús, profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, el primer día expresaba lo que era, con sinceridad, con claridad, con dignidad. No eran hipócritas los profetas de Dios. No toleraban a los arrogantes, ignorantes. Vean las palabras de Jesús sobre los fariseos. ¿Cómo los critica Jesús? No viene a decir, ay, mira, fariseos, quiero ser amigo con ustedes, y después empieza a rechazar a los fariseos. No, Jesús nunca lo hace. O que el profeta del Islam empieza a ser amigo primero con los incrédulos, con los dueños de ídolos de Meca, poco a poco siendo amigo, se va a tomar el poder y después va a hacer su traición. Nunca jamás los profetas son traidores. Eso de traición es de los traidores. Por ejemplo, Pablo. Pablo, primero en el comienzo, va a ser un poco amable con San Bernabé, entonces a través de San Bernabé, entonces va a meterse entre los discípulos y toma un poder y poco a poco cuando vuelve a uno de los supuestos discípulos, entonces ya quita la máscara y empieza a desmentir a San Pedro. Pero en el comienzo, el primer día, cuando Pablo se va a presentar como un seguidor de Jesús, no va a decir estas cosas, no va a decir lo que es, no va a decir lo que quiere hacer. Después, con el transcurso del tiempo, poco a poco quita la máscara y hace lo que es. Entre otros tiranos, entre otros corruptos de la tierra que siempre con la hipocresía quieren llevar a cabo sus objetivos. ¿Qué quiere decir la unicidad de Dios? Quiere decir que el único Señor es Dios. No hay otro Señor. Quiere decir que nadie más tiene el derecho de imponer su voluntad en contra de la sociedad. Nadie más. Porque hoy en día, ¿qué está pasando? Usted va a ver. Estados Unidos tiene poder y usted va a ver que va a imponer sus normas, lo que es conveniente a Estados Unidos en otros países. Por ejemplo, los países de América Latina tienen que seguir las normas de negocio, supuesto negocio, que es un robo, es una nueva colonización, una nueva esclavitud moderna que el pueblo de América Latina está haciendo. Y usted va a ver, todos esos beneficios van a las empresas estadounidenses, empresas sionistas, y todo llega a Estados Unidos, a Israel. A los poderosos hay un poquito de élite sobornado en tu país, que ellos colaboran con ellos. Usted va a ver muchas cosas que usted ya lo conoce mejor que yo. Sistema bancario, sistema de seguridad, sistema de todo. Te están imponiendo su voluntad. Usted no puede hacer con tu propio plata, no puede hacer lo que le da gana. Tú tienes que actuar dentro de lo que el banco te va a imponer. Si quieres hacer esto con tu dinero, debe hacer esto. Te van a poner limitaciones. Y no puedes hacer lo que te da gana con tu plata. Esto es. Entonces, esa imposición de voluntad de quienes no quiere lo mejor para mí. Mira, la diferencia de Dios con un tirano, con Faraón, ¿cuál es? Faraón solo busca aprovecharse de mí, aprovecharse del pueblo. No importa que esto que está aprovechando de mí llevará a mi aniquilación. A él no le importa. Lo único que le importa es cómo mantenerme callado, es bien esclavizado, obediente, y que yo dedique la vida para que él goce. Yo sufro para que él goce. Eso es el plan de estos políticos para nosotros. Nosotros debemos pasar hambre, sufrimos, nos preocupamos con mucho miedo, pero a servicio de ellos. Estas son las normas que ellos lo ponen. Pero cuando llegamos a la sociedad de Dios, donde Dios pone las normas, Dios no necesita nada. Entonces no quiere aprovechar de mí. Dios no necesita por qué aprovechar de mí.
Faraón es una persona que tiene muchas necesidades, necesidad de comer, de poder, de sexo, de todo. Entonces es muy codicioso. Dios es muy misericordioso, es muy diferente. Las normas que pone Faraón es para comprimirme, para sacar todo el jugo que tengo. Pero las normas que Dios pone es para nuestra perfección. Es que Dios ama a nosotros y quiere nuestra alegría, nuestra perfección. Si pone una prueba difícil, también es para que yo gane. Dios es como un buen entrenador que no está interesado. Dios no tiene interés. Muy misericordioso, muy amable, muy poderoso. Te viene a ayudar, no viene a aprovechar de ti. Entonces, ¿quién debe poner las normas? ¿Dios o un ser humano que es un arrogante? Tiene sus necesidades. Llega a ser diputado, pero tiene sus necesidades. Su hijo quiere estudiar en Inglaterra, tiene una playa que está en construcción y le falta unos $3 millones para que llegue a su perfección esa playa, esa villa del lujo. Entonces tiene necesidades y para soldar las necesidades necesita plata. Entonces por la plata vende al país, vende a nosotros, vende a todo. Vende a nuestra salud, a nuestra seguridad. Lo que usted va a ver es que un presidente roba el dinero, se va y el pueblo se queda con la guerra. Eso es algo normal que está pasando en el mundo. Y al final, ese presidente, ¿dónde se va a encontrar? En un país de lujo. Un día está en Dubái, Inglaterra, en Estados Unidos, en otro lado, ya gozando la vida, supuestamente, ¿no? Entonces, ¿cuál hay que elegir cuando los profetas vienen a decir, solo el gobierno pertenece a Dios? La unicidad de Dios significa en todos los aspectos. Solo a Dios adoramos, solo a Dios imploramos ayuda, solo seguimos las normas de Dios, solo a Dios. Eso se llama la unicidad. La unicidad no significa solo en el resto mueves el dedo, una cosa inventada por los sunitas. No. La unicidad de Dios significa cuando dice Ashhadu an la ilaha illallah, doy testimonio que no hay divinidad más que Dios. Significa que tomo a Dios como el único rey, como al único señor, como al único que tiene el derecho de gobernar. Es muy interesante que ni los profetas van a estar como el señor del mundo, ¿no? Los profetas no invitan que nosotros seamos obedientes a ellos como persona, no. Dios cuando nos exige obedecer a normas de un profeta no habla de su parte, no habla de su interés. Nunca dice que me adoren a mí, obedezcan a mí como persona, nunca. Mira el Sagrado Corán en Surat Al-Maida, capítulo 5 del Sagrado Corán, aleya 116. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذَا قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. Ningún profeta no tiene derecho a sustituirse en lugar de Dios. No, el reino pertenece a Dios. Si un profeta te transmite un mensaje, es que es el mensaje de Dios. Por ello, los profetas deben ser infalibles. Infalible significa una persona llegada a un grado de la devoción, de la pureza espiritual, de abstinencia de la pasión, de abstinencia de todo lo que es mundano, para llegar a una pureza espiritual que no tenga yo. Ese yo lo ha eliminado, ese ego lo ha eliminado. Después puede llegar a ser profeta. Por eso los profetas nunca cometen el pecado. Por ello, todo lo que hay del pecado sobre los profetas en la Biblia son mentiras falsificadas por los sacerdotes enemigos de los profetas. Mancharon el nombre de los profetas para justificar sus malas obras. Porque ellos eran corruptos, mancharon el nombre de los profetas en la historia. Entonces volvamos. En esa ley del Sagrado Corán, hay un diálogo entre Dios y Jesús, la paz sea con él. Dice, cuando Dios dijo a Jesús, hijo de María, ¿acaso tú has dicho a la gente que te tomen a ti y a tu mamá como dos deidades en lugar de Dios? Dios pregunta a Jesús, ¿acaso tú has dicho que a ti adoran a ti, Jesús, a ti adoran, a tu mamá adoren?
Adorar está bien, claro. Cuando una persona se va a arrodillar delante de una estatua de virgen, tomándola como la mamá de Dios. Una persona que se arrodilla delante de imagen de Jesús, tomándolo como un Dios. Lo tomo como un Dios. Eso se llama adorar a Jesús, adorar a Santa Virgen María. Lo que ustedes lamentablemente están viendo en la iglesia. Entonces Dios hace esa pregunta. Jesús, tú, mi enviado, has enseñado a la gente que te adoren a ti, a tu madre, en lugar a Dios. Jesús dice, Qala subhanak. Jesús dice, glorificado sea tu nombre. No, ni me ha ocurrido eso. إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي وما أعلم ما في نفسك. Jesús dice, si lo hubiera dicho yo, tú mismo lo sabrías. Nunca jamás diría tal cosa tan grave. Que yo, Jesús, diga a la gente que adoren a mí en lugar de Dios, nunca jamás. Quiere decir que los profetas no invitaban a la gente que sean siervos de los profetas. No, nunca. Ningún profeta no ha venido a decir eso. ¿Por qué entonces un fariseo como Pablo viene a inventar estos conceptos para manchar el nombre de Jesús? Para después, cuando una persona dice, ay, mira, Jesús ha venido por su ego, que venga a decir que adoren a mí y a mi madre. Eso no está bien, que una persona aproveche de su misión. Cuando Dios la ha enviado para una misión, que adoren solo a Dios, que la gente sea unicitaria, que solo toman a Dios único. Entonces Jesús haya aprovechado esa oportunidad, esos milagros. Es como una persona le has dado un milagro y lo está abusando, decir que adoren a mí. Puede ser que una persona pecadora haga lo mismo. Por ejemplo, si Dios hubiera dado estos milagros a Faraón, ¿qué hacía Faraón? Decía, conviértanse a mis siervos, adoren a mí. Lo que Faraón decía, Kunu ibadan li, en el Sagrado Corán dice. Faraón decía, sean mis siervos. ¿Por qué? Porque Faraón quiere aprovechar lo máximo, abusar lo máximo de lo que tiene. Pero entonces Jesús nunca va a decir lo que Faraón decía. Faraón, ¿qué exigía a la gente? Que adoren a Faraón en lugar de Dios. Nunca Jesús viene a decir que yo soy un Dios. Es una cosa inventada por Pablo para manchar el nombre de Jesús. Para decir que Jesús aprovechó, abusó de los milagros que Dios le había dado y volvió a decir lo que Faraón dijo. Kunu ibadan li, sean mis siervos. Entonces está bien claro que Jesús nunca lo dijo y el Sagrado Corán da ese testimonio que Jesús fue un gran hombre de Dios, un gran profeta de Dios, puro y perfecto, él y su mamá. Pero después, lamentablemente, un gran fariseo enemigo de Jesús vino a inventar estas mentiras en contra de esa gran personalidad, decir que Jesús fue hijo de Dios y que Jesús vino que a Jesús y su mamá adoren, lamentablemente. Entonces, los profetas, primera consigna, primer lema que tienen es rechazar a los opresores. Muy interesante. El primer día, profeta, espere, ni tienes poder, ni tiene algún seguidor, ni tiene followers. ¿Qué está haciendo? Dice, no, el primer día hay que decir todo. Hay que decir la verdad. Entonces, en primer día rechazan a los opresores y dicen que solo la única persona que hay que obedecer es Dios. Toda la obediencia pertenece a Dios y solo la gente debe obedecer a Dios por su propio bien y por su propio beneficio. La gente en su obediencia deben ganar su perfección. Pero en obediencia de Satanás, en obediencia del reino del diablo, lo que consiguen es su propia aniquilación en ese mundo material y en más allá. Entonces es muy justo. Entonces los profetas vinieron a enseñarnos la verdad tal como es, no para ocultar la verdad. Eso es la diferencia del camino de un profeta y un impostor. Los profetas desde el comienzo te invitan a reflexionar. Reflexiona, vamos, utilizamos el intelecto. ¿Cuál es lo mejor? Un Dios que no tiene necesidad y te ama y te invita hacia tu perfección. Lo bueno de aquí en ese mundo, gozas aquí en ese mundo y más allá.
O un tirano, un corrupto, horrible, pervertido, quiere aprovechar lo máximo de ti y te va a aniquilar aquí y en más allá. ¿Cuál es lo mejor? Utiliza tu intelecto y dime la verdad. Está bien claro. Entonces, el argumento y el arma más potente de los profetas era utilizar el intelecto. Cada persona tiene el intelecto, los profetas vienen a despertar el intelecto y ayudan a la gente que utiliza su intelecto purificándose de sus malas acciones. Porque hay malas acciones, malas costumbres que los reinos, los corruptos te han impuesto que te impiden utilizar el intelecto. Un borracho, mientras tiene esa adicción de borrachería, nunca sale a utilizar el intelecto. Siempre sigue un adicto a pornografía, un adicto a una corrupción, un morboso. Nunca viene a utilizar el intelecto a ver lo que está haciendo, está bien o está mal. Entonces, a través de las adicciones, a través de las corrupciones, los corruptos manejan la sociedad. Los profetas vienen, te purifican de esas corrupciones que son el gran obstáculo de no utilizar el intelecto, van a enterrar el intelecto. La lujuria, el vino, danza, música, todo lo que es haram son asesinos del intelecto. Matan a tu intelecto, entierran a tu intelecto para no utilizar el intelecto. Entonces, de repente, usted va a ver los impostores, las religiones falsificadas hechas por ellos que te invitan. Te invitan a una fe ciega, a una religiosidad ciega, a no utilizar el intelecto, a no hacer la pregunta. Interesante. Te invitan a imitar a ellos. Entonces aquí usted va a ver la mano oculta de los corruptos que está detrás apoyando a estos religiosos falsos. Y todos te invitan a no utilizar el intelecto, no tener la fe consciente. Tomar una fe, incluso te van a describir la fe como dogmas. La fe es una cosa dogmática. La fe significa más ciego. Más ciego que significa que no utilizas el intelecto. No puedes preguntar por qué estás dejando que te abusen de ti. No puedes hacer esa pregunta. ¿Lo ves? La misma corriente de corrupción del reino del diablo te exige la ignorancia. ¿Por qué? Porque con la ignorancia pueden dirigirte hacia el camino de la oscuridad, hacia tu aniquilación. Eso que tú pierdas tu familia, pierdas tu tranquilidad, ¿eso está bien? ¿Está mal? Ellos te están dirigiendo a eso. Cuando te invitan a traición, a morbosidad, a hacer montonazos de cosas, te están destruyendo a ti y a tu familia y a la educación de tus hijos, pero a ellos no les importa. Cuando más pueden manejarte, cuando seas un siervo más obediente, un país mejor colonizado, mejor. ¿Qué dijo Trump sobre Arabia Saudita? Dijo, es una vaca que hay que sacarle todo el jugo posible, toda la leche posible. Estamos ¿cómo es? Lo que hacen a una vaca, le quitan toda la leche que tiene. Así lo dijo, ordeñar. Dijo, estamos ordeñando a Arabia Saudita. Está bien claro, lo dicen, lo expresan. A él no le importa que Arabia Saudita se vuelva a un país moderno, a un país con todo, con autonomía. No le importa. Entonces, el país que no le deja ordeñarse bien por ellos, entonces va a ser el malo. Argelia, cuando busca su independencia, va a ser el malo para los franceses. Cuando, por ejemplo, Venezuela quiere su independencia de Estados Unidos, va a ser el malo. Pero mientras tanto, Colombia está dando todo el soborno posible a Estados Unidos. Es muy bueno, porque va a ser como la vaca de Arabia Saudita y le deja ser bien ordeñado por ellos. Interesante, ¿no? Y todos son así. Entonces, queridos hermanos, ¿por qué los enemigos lucharon en contra de los profetas? Está bien claro. Porque los profetas desde el comienzo atacaron a ellos. Está bien claro. Desde el comienzo, pero con mucha ética, con mucha espiritualidad. ¿Cuál era el arma más potente de los profetas? El intelecto. Usted, si quiere seguir el camino de los profetas, debe utilizar el intelecto. Nuestra arma es nuestra lengua. Entonces es una locura si alguien va a decir, los profetas empezaron su guerra como con armas metales. No lo hicieron. Estás equivocado. El arma de los profetas no era bomba, no era arma así como Kalashnikov. Eso es de locos. El arma de los profetas era el intelecto, la convicción de los pueblos, despertar al intelecto enterrado de los pueblos.
lo van a despertar. Los pueblos empiezan a pensar, utilizar el intelecto y empiezan a resistir y ellos mismos deciden derrotar al tirano. Eso es la misión de los profetas. Entonces, por ello, los enemigos, y el atentado es de ellos. Nunca los profetas cometían atentados. El atentado es una traición. Hemos dicho, los profetas nunca traicionaban. Nunca. La traición, la mentira, esconder el objetivo, no es de los profetas. Los profetas tienen la sinceridad, la claridad, el intelecto. No necesitan, porque ellos están invitando hacia la luz. No necesitan tapar nada. Porque los interesados necesitan tapar las cosas. Llegas a un templo, te están escondiendo las cosas. ¿Qué es lo que estás escondiendo? Es que el objetivo, cuándo y cómo te vamos a abusar de ti y de tu esposa. Eso lo estamos escondiendo. No te lo vamos a revelar. Porque quieren aprovechar de ti, lo esconden sus objetivos. ¿Qué hay que esconder? La maldad. Entonces hay que mentir, porque tienes la maldad en tu interior. Pero un profeta no necesita esconder nada. Entonces, el profeta no esconde nada, es sincero, es veraz. Dice lo último, ¿qué es lo que pide? Es derrotar a los corruptos y poner a Dios en lugar de los corruptos. ¿Cómo lo hace? A través de su diálogo, a través de su convicción, a través de sus palabras. ¿Acaso los profetas utilizaban el milagro para derrotar a los corruptos? No. Entonces el caso de Faraón con Moisés era un caso excepcional. A veces hace falta que un profeta utilice el milagro, pero después no. El ejemplo de ello vamos a ver. Moisés, para salvar al pueblo de Israel, hizo milagros, sí. Y Faraón recibió 7 aflicciones, calamidades, ¿no? Sangre, ranas, montonazos de cosas, enfermedades. Para salir de Egipto, Dios también abrió el río, el mar. Pero después, cuando llegan a Palestina, cuando Moisés les llama para la batalla, para que ellos combaten en contra de los enemigos de Dios, aquí ya no hay más milagros. Deben esforzarse. Quiere decir, la excepción se acabó, vuelve al trabajo. Adelante, se levante. Y cuando los hijos de Israel, mal educados, viendo tantos milagros, dicen, ay no, es que esperamos que Dios con Moisés hagan el milagro. اذهب أنت وربك وقاتلا إنا هنا قاعدون. Los hijos de Israel respondieron a Dios y Moisés así: tú con tu Dios vayan a luchar en contra de los enemigos. Por milagro y cosas, nosotros vamos a sentar aquí esperándoles. Exigían que Dios obra por milagro en la sociedad. Y Dios nunca lo hizo. ¿Y qué era lo que recibieron? La maldición. En el tiempo del profeta del Islam, sí, el profeta del Islam les enseñó, cuando los enemigos les atacan, no esperen que Dios envía un ejército de los ángeles para defenderles. No, ustedes deben levantarse, luchar, defenderse. Van a pasar hambre, sed, montonazos de calamidades, amarguras, obstáculos, y eso es normal en el camino de Dios. Es la prueba de la fe que tienes. Si cuando tú haces todo lo posible en el camino de Dios, a veces Dios envía a los ángeles para protegerles, no más. No siempre va a haber un milagro, no. Y ni antes que tú hagas todo el esfuerzo posible. Mira, eso es la clave. Mientras antes tú no has hecho todo el esfuerzo posible, nunca jamás va a haber un milagro para salvarte. Téngalo bien claro. Que si tú te duermes en la cama y dices, Dios, quítame el opresor encima, y vas a dormir. Nunca Dios te lo va a quitar ese opresor encima. Muévete, levántate, haga algo. Trabajes, estudies. ¿Qué estás haciendo para quitar ese opresor de encima? No has hecho nada. Entonces nunca va a pasar el milagro. Y a veces es necesario que Dios deja que toda la cosa pase normal. Dios no va a cambiar el destino de un pueblo hasta que ellos mismos lo decidan. Por ello, muchos de los profetas fueron martirizados. Porque cuando los profetas se levantan, invitan, muchos de los marginados y los pobres, los que han quedado lejos del poder, empiezan a creer en los profetas, cuando van a ver la sinceridad de los profetas. Y la gente de mucha plata y del poder, ya no queremos. La justicia, no queremos. Hemos formado una sociedad injusta para aprovechar del pueblo.
Y esa religión inventada que nosotros hemos hecho era para meter en la cabeza de esa gente que deben aceptar esa vida humillada. Ellos deben aceptar la sumisión en el nombre de la fe. Pero usted, como un profeta de Dios, estás viniendo aquí a enseñar a ellos, rebelarse, que los esclavos se escapen de nosotros. No lo vamos a aceptar. Entonces, los arrogantes nunca toleraban a los profetas. Usted va a ver, los arrogantes de Meca, los jefes, piensa que ellos estaban defendiendo a los ídolos. A ellos no les importaba ídolos. Ellos mismos habían fabricado ídolos. Ellos sabían que los ídolos no valen para nada. Entonces, ¿por qué luchaban en contra del profeta del Islam? Es que el profeta del Islam rechazaba a los ídolos. A ellos no les importa ídolo. Ídolo es un instrumento para engañar, para emburrecer a la gente, para hacer a la gente más burro posible. ¿Me entiende? Es instrumento de ellos. En aquel entonces era ese ídolo, era, podemos decir, ídolos hechos por barros. Hoy en día el ídolo es arte en Occidente, Hollywood. Tú ahora vas a poner un video criticando a una película de Hollywood por diferentes pretextos, no te permitan. Porque es el ídolo de ellos, no puedes romperlo. En serio. Yo ahora no puedo ir a criticar una película poniendo la película y criticando. Dice, eso está en contra de copyright, esto está en contra de no sé qué. Prácticamente en YouTube tú puedes insultar a Dios, a todos los santos y no pasa nada. Pero cuando vienes a criticar a esos poderosos, al plan de los poderosos, al instrumento de los poderosos, prácticamente te van a censurar. Interesante, ¿no? Imposición del poder de los corruptos. Entonces aquí es muy interesante lo que dice Ayatollah Khamenei. Dice, estos corruptos, a ellos no les importaban los ídolos, pero sabían que ese profeta les está quitando su instrumento. El instrumento del poder es ídolo ahora. Entonces el profeta, luchando en contra de los ídolos, le está desarmando. Por ello no permiten que un profeta lo haga. Viene a defender. Ahora usted empieza a criticar en contra de ideología de género, no sé, LGTBQ, no sé, SZ, lo hemos dicho, que ya no tiene final ello. Cuando lo vienes a criticar, te van a censurar. ¿Por qué? Porque es instrumento del poder. Instrumento de ellos. Instrumento del poder para imponer el dominio del demonio. Con razón. Porque los profetas venían a establecer un gobierno justo que elimina clases sociales, privilegio, discriminación. Por ello, Faraón no quería convertirse a un ciudadano normal. Quería estar al mando. Élite, los masones, no sé, cualquier que busca y hace lo posible para estar al mando y continuar al mando, ellos cometen cualquier crimen para continuar al mando. Entonces los profetas, lo que hemos dicho para concluir esa primera parte de la charla, dijeron la última palabra en el comienzo. En el comienzo dijeron lo último. ¿Cuál es? La unicidad. Queremos tener una sociedad creyente en la unicidad de Dios. ¿Qué significa ello? Que el único patrón, el único Señor y la única persona que le vamos a servir es Dios Todopoderoso, el Misericordioso. A Él, lo que dice, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Solamente a ti te adoramos, solamente a ti imploramos ayuda. No a Estados Unidos, no a, no sé, otro país europeo, no. A ti imploramos ayuda. Dios, tú. Entonces usted va a ver que un país que piensa así va a ser salvado, va a ser autónomo. Pero mientras tanto, por ejemplo, ¿cuál es hoy en día el problema que Venezuela tiene? Mucha gente en Venezuela, criado dentro de esa imposición cultural de Estados Unidos, piensan que la única salvación de Venezuela, de cualquier otro país de América Latina, es que sea integrado a Estados Unidos, que sea una colonia de Estados Unidos. Y así lo piensan, en serio. Y cuando un presidente, cualquier presidente venga y quiera independizar a su país de Estados Unidos, y ahí viene una gran ola de la gente, del pueblo, que han acostumbrado a esa nueva esclavitud moderna. Dice, ay, no, por favor, es nuestra aniquilación, no lo queremos. Ya con razón lo hicieron.
La pregunta es, ¿por qué los profetas empezaron a decir todo ello? Porque los profetas invitan hacia el camino de la luz, de la sabiduría, del conocimiento. Dicen la verdad desde el comienzo. No quieren tapar nada. Porque solo la persona interesada quiere tapar la verdad. Quiere esconder algo. Por eso mienten. Por eso no dicen todo. Por eso van a ser como esos políticos de hoy. No van a revelarte el plan que tienen desde el comienzo. Al final tú vas a saber, ay, mira ese plan, ¿cuál era? Ahora tú tienes mucha pregunta. Fulano de tal, ¿qué está haciendo en tal país? No lo sabemos. La respuesta es, no lo sabemos. Pero sabemos que están mintiendo en algo. ¿En qué están mintiendo? No lo sabemos. Y después de un tiempo vamos a ver que cómo nos han engañado, pero mal. Durante un mundial de fútbol van a hacer montonazo de cosas, atacan a muchos países, van a van a ejecutar, aplicar muchas de sus atrocidades. Todo lo hacen en el mundial de fútbol. La gente está despistado de los asuntos políticos, de asuntos sociales, y tú estás viendo fútbol y ellos están haciendo sus atrocidades. Y entonces, con razón, para ellos es tan importante mundiales de fútbol, para ellos. ¿Por qué hay tantos jugadores de fútbol y al final qué? ¿El fútbol qué resultado va a dar al mundo? ¿Qué? Que ahora, a partir de hoy no haya fútbol. ¿Qué pasa? No pasa nada. Si no haya más vino, no pasa nada. Pero, mira, necesitamos mantener al pueblo entretenido, metido a ellos en asuntos menos importantes. Eso en la política lo hacen a través de todo ello, casinos, bares, no sé, esos muchos deportes que no son deportes se convirtieron como una forma para engañar al pueblo. Tele, películas, videojuegos, todo para mantener a una masa del pueblo así en la peor estado de ignorancia. Y ellos ignoran, la nueva juventud a ellos no le importa. A ellos le importa el tamaño de pecho de tal actriz y a ellos no le importa cómo le están engañando, chupando todo lo que es los recursos naturales de su país. ¿Lo ves? Quiere decir, se queda loco la juventud por estos engaños de ellos y lo están haciendo, pero bien lo están haciendo. Usted vea los seguidores de las redes sociales. ¿A quién siguen? ¿A una persona que está destapando las mentiras de los políticos o a una actriz que, mira, fulana de tal, hizo una, no sé qué, de su fulano, de sé qué, no sé, se casó con fulano, traicionó con fulano, quitó la ropa en tal escena? Esto va a tener millones de visitas. Pero otro que está destapando, desvelando toda la mentira de ellos, nadie lo va a hacer caso. Quiere decir, han criado una nueva generación ignorante que está feliz, entretenido por su ignorancia. Pero los profetas quieren despertar, levantar a la sociedad, sacarlo de su vicio, de su perversión y llevarlo donde es la sabiduría. Ahora tenemos una pregunta. Señor profeta, usted sabe que si digas la primera palabra al final, lo que viene al final, lo dices en el comienzo. Porque tu lucha al final, cuando formas una sociedad creyente, ellos llegan al poder y todo ello, después puedes quitar al tirano del mando. Eso es el final. Pero lo dices desde el comienzo, entonces estás consiguiendo tantos enemigos y te están persiguiendo desde el comienzo. ¿Esto está bien? Los profetas dicen sí. ¿Y cómo así? No lo entendemos. Por favor, háganos entender. ¿Por qué dicen la última palabra y es el más arriesgado? Lo dicen desde el comienzo. Ya hemos entendido qué quiere decir la sinceridad, la sabiduría, el conocimiento, despertar el intelecto. Todo eso lo hemos entendido. Pero eso le va a costar bastante. ¿Por qué lo han hecho? Y los profetas aquí te lo van a enseñar. ¿Cómo autológicamente aquí te lo dice? Mira, dice, querido hermano, tú has visto la parte mala, pero vea la parte buena también. Cuando somos sinceros, veraces, valientes, con coraje, decimos la verdad desde el comienzo, esto hará que mucha gente, los creyentes, cuando van a ver esa sinceridad, cuando van a ver que el objetivo es, el final es lo más importante, y desde el comienzo saben para qué objetivo están luchando. Entonces eso va a dar mucha motivación a los creyentes. Eso hará que los creyentes puedan resistir porque conocen el objetivo. Al contrario de cuando usted va a decir a un creyente, mira, el objetivo no te lo vamos a decir porque es muy arriesgado, no te lo vamos a revelar, pero debes resistir con mucha paciencia.
Y el creyente dice, la verdad que eso no me motiva para resistir. ¿Por qué los arrogantes resisten? Luchan en contra de nosotros. ¿Cómo nosotros como un pueblo vamos a resistir en contra de los arrogantes? Nos van a sancionar, nos van a pasar por hambruna, por un montonazo de cosas. Falta de medicamentos. Siempre ha pasado de ello. Nos hacen sufrir más la pobreza. Y dicen, eso es el costo de la independencia, de la autonomía. Entonces los creyentes dicen, sin saber el objetivo no podemos resistir. Y eso es cierto. Por eso, todos los profetas desde el comienzo revelaban en el final. Nuestra lucha, nuestro objetivo es derrotar al tirano. Pero nuestra lucha, el arma de nuestra lucha no es el arma plástico, el arma de metal. No, eso es de locos. Nuestra arma aquí está. Por eso usted va a ver la revolución del Imam Khomeini, que quiere seguir el camino de los profetas, no empieza con armas. Nunca Imam Khomeini permite utilizar armas en contra del rey. Interesante, ¿no? El pueblo, masa del pueblo sale a las calles manifestándose. Y en otro lado tenemos al ejército del rey armado y mata a balas a la gente. Y la gente le está regalando flores. ¿Cómo así? Es como despertar la conciencia del ejército. Imam habla al ejército. Y usted va a ver que el ejército del rey primero abandona al rey y dice que estamos neutral al respecto del tema. Después vienen a apoyar al Imam Khomeini. Los grandes comandantes del ejército, no todos, pero muchos. Por ejemplo, el poder aéreo iraní, que era del ejército formado de rey, que el rey había gastado un montonazo de plata, ellos le habían enviado a Estados Unidos para que sean los mejores pilotos del Medio Oriente. Y la verdad, tuvimos los mejores pilotos. Esta parte del ejército aérea, la fuerza aérea, eran primeros que fueron a visitar al Imam Khomeini y pactaron con Imam Khomeini. Interesante, ¿no? ¿Cómo Imam pudo hacerlo? Imam tenía el arma del argumento, el arma de la buena convicción. Les pudo convencer. Porque los políticos, tal como los políticos seguían al Imam, los militares también seguían escuchando al qué dice este que quiere seguir el camino de los profetas, ¿qué dice? Imam decía, señor sargento, señor militar, señor piloto, señor comandante, yo quiero que tú no seas siervo de los gringos. ¿Eso está mal? Yo quiero tu independencia. Yo quiero que tú seas el señor en el país, no que seas un esclavo sirviente obediente a los gringos. ¿Eso está mal? Yo quiero lo mejor para ti. Y él lo pensaba. Dice, es cierto. Imam nunca mandó a hacer atentados en contra de los militantes del ejército. Nunca. Ni lo permitió. Es interesante, ¿no? Incluso vino a defenderlo. Hubo personas radicales, fanáticas, decían, al ejército de rey hay que acabar con ellos. Imam decía, no. Ellos son jóvenes de nuestro pueblo. Son parte de nuestro pueblo. Y es muy interesante que los hipócritas dentro de la revolución islámica, hubo un grupo de los hipócritas, es normal. En todas las revoluciones siempre hay un Judá. El traidor siempre va a ser metido dentro de los creyentes. Entonces estos Judas que nosotros tuvimos decían, bueno, algunos decían, hay que disolver al ejército. No queremos ese ejército porque ha sido formado por rey. Algunos decían, hay que juzgar a todos los comandantes. Imam dijo, no. Si alguno de ellos ha cometido un asesinato y tiene alguien que le va a denunciar, un denunciante que le va a denunciar, es otra cosa que va a pasar por juzgado, por tribunal. Le van a juzgar normal como cualquier otra persona. Pero por ser militar no se puede juzgarlo. Interesante. Es decir, esa inteligencia de Imam Khomeini, esa sabiduría de Imam Khomeini. Así ganó el terreno. Y es muy interesante, justo en esos tiempos que esos hipócritas querían disolver al ejército de Irán, ya Saddam Hussein va a atacar. Y estos pilotos, estos militantes, formados por el rey y ahora pactando con Imam Khomeini, vienen a defender al país. Muchos de ellos fueron martirizados. Los grandes comandantes que volvieron de Imam Khomeini, esto es el camino de los profetas, querido hermano. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, no conquistó la ciudad de Medina con arma. Eso es lo más errado
que te están enseñando. Los musulmanes quieren conquistar Europa con bombas, con atentados. ¡Mentira total! Los musulmanes sí que queremos conquistar Europa. Lo vamos a decir bien claro. Sí que queremos conquistar Estados Unidos, pero conquistando corazones de ellos. Atrayendo corazones de ellos, despertando el intelecto, la espiritualidad. Sí que lo queremos. Eso es el camino de los profetas. Lo vamos a decir. Sinceramente lo vamos a decir. Mira la palabra del Imam Khomeini, la palabra de Ayatollah Khamenei. La sinceridad es la clave. Eso es de los hipócritas, que son hipócritas, engañan, matan, asesinan, atentados. Es de esos hipócritas, de ISIS, de Wahhabitas, de no sé, Talibán, de todos los hijos del diablo. No es del camino de los profetas. El camino de los profetas es para salvar a los pueblos del mundo, no para asesinar a los inocentes. Es para liberar de las mujeres de esa esclavitud sexual, no para imponer normas de locura para las mujeres que no vengan a la sociedad. Nunca jamás Dios va a poner esa injusticia, esa discriminación en contra de las damas. No, Dios es defensor de las damas, liberando a las mujeres de las cosas impuestas por la sociedad. Que una mujer con libertad, pero con castidad a la vez, pueda estar presente en todos los puestos sociales. Eso es lo que Dios quiere para una dama. Que no sea un juguete sexual, pero lamentablemente los abusadores, los que viven de la ignorancia, engañan a la gente con la mentira utilizada. Usted vea las palabras de Ayatollah Khamenei. Mira, eso es el camino de los profetas. Eso es el pensamiento político de Ayatollah Khamenei que te estoy leyendo, ¿sí? Que está interpretando esa ley del Sagrado Corán. Que los profetas vienen para levantar y despertar al pueblo con la sabiduría, con la intelectualidad, con la espiritualidad, y empiezan a decir toda la verdad desde el comienzo. Por ello los enemigos no lo quieren. Mira, Ayatollah Khamenei cuando habla de Israel, lo habla bien claro. No va a esconder cosas y ya. Su idea es ese sistema, ese régimen que ahora está al mando en ese país, Palestina ocupada, ese régimen es criminal. Ese régimen es ilegal. Debe irse y el pueblo venga todos, palestinos, sean musulmanes, cristianos, judíos, no importa su religión, lo importante es que todos los palestinos vuelvan a su tierra y votan por un gobierno electo. ¿Cuál es el problema del pensamiento de Ayatollah Khamenei? Lo ha dicho claramente. Defendemos a esa idea. No es que vamos a esconder algo. No, Irán lo hace y lo dice. Irán defiende a un poder que se llama Hezbollah. Son defensores de una patria que se llama Líbano. Son libaneses, defienden a su familia, defienden a sus intereses. Irán lo apoya y lo dice. Claramente lo dice. Irán, cuando ISIS viene en Siria, uno se llama Jebhatul Nusra, no sé, Jebhatul Fulan, no sé qué. En el comienzo usted va a ver el occidente apoya a los insurgentes en Siria. El occidente está armando a ellos. Turquía. El ejemplo de hipócrita es Turquía. El ejemplo de hipócrita usted va a los wahabitas. No saben a dónde jugar. Son jugadores. Mienten para engañar más a la gente. Porque ellos quieren, insisten, estar al mando. Erdogan, eso de Arabia Saudita, eso de Israel, eso de Turquía. De todo lado usted va a ver, cuando mienten los políticos, sepa que son políticos que no son de Dios. Son parte del reino de Satanás en la tierra. Y así actúan. Los que son parte del reino de Satanás en la tierra, así actúan, queridos hermanos. Siempre ha sido así y siempre va a ser esto. Ellos mienten, engañan a la gente. Dentro de su país, ellos están viviendo de tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico. Ellos son narcos que han llegado al poder. Eso es el problema del mundo de hoy. Narcos llegaron a ser gobernadores del mundo. Ese mafioso sistema. Una vez viven de las enfermedades, no sé, empresas farmacéuticas, una vez nos meten la enfermedad, mañana quieren meternos la vacuna y al día siguiente meternos otra vacuna. Y eso es lo peor que está pasando en el mundo. Y la pobreza es el arma de ellos. La violencia es arma de ellos. Injusticia es arma de ellos. Las clases sociales, la clase de élite sobornada,
que son menos de 1%, y el resto del mundo masacrado, comprimido, esclavizado. Eso es el camino del diablo. Pero en el camino de Dios, usted va a ver, vive como el más pobre. Y lo exige a todos los presidentes y las autoridades. Si has venido a ser autoridad en el país islámico que quiere llegar al gobierno de Dios, usted debe vivir como el más pobre. El privilegio a los que están al mando es prohibido. El privilegio no. Nada de privilegio. Si usted está al mando, tiene autoridad, es para servir al pueblo, no para aprovechar del pueblo. Son dos conceptos diferentes. Cuando cada persona que viene a aprovechar del pueblo es del reino del diablo. Quien viene a servir al pueblo es del reino de Dios. ¿Está bien claro? Y usted va a entender quién es quién. No hace falta que yo te lo diga. Fulano de tal presidente. No lo sé, usted véalo. Si miente, si después en el comienzo es una persona muy blanda, muy linda y todo, y después usted va a ver, después de que llega al poder, olvida todo lo que ha prometido. Sus promesas mentirosas eran para cuando era candidato. Cuando llega a ser presidente, todo lo olvida y hace al contrario. ¿Cuántos presidentes conoce así? De mentiroso, que no cumplen. A ellos no les importa cumplir, porque el trabajo de ellos como político es engañar a la gente. Usted va a ver en mucha parte de la tierra. Entonces, terminando la charla de ellos, es que todos los profetas vinieron con esa lema desde el comienzo. Que adoren a Dios y que rechacen al tirano. Punto. Desde el comienzo. Y cuando los creyentes saben ese objetivo final, van a resistir, van a ser más creyentes, van a ser más fuertes. Al contrario, ellos invitan a la sociedad a una ignorancia, a una vida podemos decir, una vida muy pervertida, muy viciosa, y ellos siempre atacan con sus propagandas a los profetas. Dicen, ustedes son ignorantes. Siempre a todos los profetas persiguieron así, diciendo que ustedes son mentirosos. Ellos son mentirosos, pero calumnian a los profetas diciendo que ellos son los mentirosos. ¿Sí? El presidente de Estados Unidos miente y dice, Ayatollah Khamenei está mintiendo. Mentira. Ayatollah Khamenei todo lo que ha dicho lo ha cumplido. Ni una mentira. Es interesante. Eso muestra que él está en buen camino. Está en el camino de los profetas. Es un hombre de Dios, pero no es profeta. Está en el camino de los profetas. Eso es la diferencia. Said Hassan Nasrallah nunca miente. ¿Por qué no miente? Dice una cosa y lo cumple. Porque no es un político sucio de ellos. Está en el camino de los profetas. Así que los enemigos de Dios, ellos han inventado religiosidad para engañar a la gente. Dogmas de la fe para engañar a la gente. Pero el camino de Dios es el camino de la claridad, de la luz, de la bendición, de la justicia y de valentía. Eso hace a los creyentes siempre más potente, más fuerte que el camino de los enemigos que está basado en la ignorancia y la oscuridad. Por ello, siempre el Sagrado Corán dice, vean lo que pasó en la historia. Al final, siempre los que van a ganar y llegarán a la triunfa son los creyentes. Así que dale, querido hermano, elija en qué banda va a estar. ¿En la banda de los creyentes o en la banda de los corruptos viciosos, mantenido dentro de la perversión? Inshallah que Dios le bendiga. Hasta mañana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.